Entonces había dejado este era lo que obteníamos cuando teníamos una placa y le hacíamos un torque constante, era la diferencia, ¿no? Entre un torque constante, que es lo que hicimos aquí en la clase. Yo les había dejado como deber, no todo el ejercicio, que es algo que también vale insistir, porque a veces ven ahí unas preguntas muy específicas, ¿no? Y les digo, a veces escriben más cosas de las que se les pide. Digo, si están coherentes no hay problema, pero a veces entre esas cosas que no se les pide escriben cosas que no están bien. Entonces, obviamente eso es preferible, es mejor escribir lo que se les pide. Entonces yo no les había enviado todo el ejercicio que analicen. Lo podrían hacer. Yo les había ya dejado planteada la ecuación diferencial y lo que les pidiera que resuelvan la ecuación diferencial integrando, ¿no? Y para que vean que la respuesta de la deflexión era diferente, ¿no? Creo que quedaba una ecuación cúbica, x al cubo, algo así, por ahí. Esa era una forma de practicar y era diferente porque simplemente en lugar de este torque, ahora yo aplicaba un esfuerzo en ese extremo, ¿no? Entonces es diferente la respuesta. ¿De acuerdo? Y así podríamos ir viendo algunos ejemplos más de estas losas. Obviamente eso es para practicar porque lo que queremos es llegar ya a los plegamientos de la corteza y de la litósfera. Entonces, como siempre, no he revisado todavía el ejercicio de ayer, pero bueno, otra cosa que también vale decir de los deberes, bueno, verán, ¿no? Que realmente hay un tiempo que considero que es importante para que tengan la posibilidad de cargar sus deberes, de poder... de todas maneras, si hay atrasos, pues hay que establecer una penalización por los atrasos, ¿no? Realmente también se califica el tiempo, ¿no? La que hace la diferencia. Yo digo, yo sé que detrás de esos atrasos puede ser el hecho de que, pues, no, yo tenía que salir, había que ir al cibercafé, ahí no tienen internet en la casa. ¿Sí? Bueno, por eso, pues, digo, yo trato de dar un tiempo más que suficiente y yo sé que al fin y al cabo, después de esos detalles, también se reflejan en las notas, ¿no? Eso es cierto, ¿no? No es posible pensar que todos partimos de los mismos elementos para nuestro aprendizaje, ¿no? Pues con las condiciones sociales y económicas también afectan al final a la nota que uno tiene. Entonces eso también estamos claros, pero como digo, pues hay que poner esas notas, ¿sí? Si no, todos tendríamos 10, ¿no? Pero no es así. Y dentro de esas cosas que cambian la nota, pues son las condiciones sociales y económicas, ¿no? Muchos tendremos la posibilidad de tener una mejor computadora, una conexión más rápida, hacer más rápido el deber, subirlo, no tenemos otras actividades, otros estarán trabajando, no tendrán una buena conexión, su computadora será lenta, entonces si ven todos esos detalles, al final van a reflejarse en la nota y sabemos que no es completamente justo, ¿no? Pero es el sistema que tenemos actualmente. ¿Sí? Eso es, así funciona, ¿no? La idea sería garantizar al menos que todos tengan unas bases iguales para a partir de ahí hacer su trabajo, ¿no? Pero ya ven que actualmente no se puede hacer eso. De todas maneras, eso, como les digo, las penalizaciones que yo les he puesto ahí en función de los atrasos, ¿no? Bueno, hay alguien que se ha atrasado, que sé yo, 10 minutos, bueno, hasta 15 minutos podemos considerar que, bueno, es un tiempo. Tal vez justo ese rato no se cargaba bien, justo ese rato se fue el internet, bueno. Pero ya más de 1 hora, 2 horas, algunos han subido con 4 horas, lo cual también está bien, ¿no? Porque verán que es preferible subir atrasado que no presentar el deber. ¿No? Por eso queda como abierto ahí, ¿no? No es que llega la hora y ya no pueden subir, no pueden subir. De hecho, pueden seguir subiendo, ¿no? Pero bueno, creo que todos lo habían hecho y habían subido todos, ¿no? Entonces, esos detalles sobre las calificaciones. Y como digo, podemos ver algunos otros ejemplos, ya acercarnos a, a cuestiones ya más cercanas ahora sí a nuestra ciencia propiamente.
como por ejemplo la deformación de un estrato sobrepuesto a una intrusión ígnea, ¿no? De hecho, esto tiene un nombre muy específico. Igual no voy a resolver todo el problema porque sería interesante, pero no tenemos el tiempo. Pero la idea es esta, ¿no? Vamos a tener algo como, si esta es mi línea, bueno, la idea es que va a tener algo como, obviamente una vez más está exagerado, ¿no? Entonces, este es un problema en el cual los dos extremos, ustedes ven, los dos extremos están fijos, es como si tuviese una placa, y lo que está presionando por acá, ¿sí? Es una intrusión magmática, una intrusión ígnea que ha levantado esto. Esto será, por ejemplo, H, y esta longitud será L. ¿De acuerdo? Y aquí esto lo podemos resolver muy similarmente al segundo problema que hicieron ustedes en el examen. Y una vez más verán que en realidad es un deber, nada más que le ponemos, tenía que llamarse examen, ¿no? O sea, por mí se llamaría deberes, nada más, pero eh, esa estructura que se ha puesto ahí en el Moodle, ustedes ven, ¿no? Examen 1, examen 2. Bueno, es porque a veces, yo sé, hay profes que ustedes simplemente tienen 3 exámenes, ¿no? Dicen examen de primer parcial, examen de segundo parcial, examen final. ¿No? Conmigo es diferente, ¿no? Tienen varias tareas, luego el examen parcial. Eso es parte igual de la libertad de cátedra, ¿no? Cada profe escoge ahí. Lo único que no puede escoger es que una nota sea mayor que el 35%, ¿no? Es lo que no tiene que escoger. El resto, pues, puede tomar 10 pruebas, 20, ¿no? No hay un límite máximo. Entonces, por eso les decía, se llamaba examen ese que hicimos ayer. Entonces, la idea es que esto que tenemos aquí simplemente ya es el problema de una lámina, una placa que ha sido fijada en los dos extremos. Entonces, podemos utilizar esas condiciones en los extremos para encontrar a partir de la ecuación diferencial que teníamos ayer, ¿no? La diferencia es que obviamente no es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí lo que yo tengo es lo que habría que indicar aquí es qué es lo que produce esa deformación en este caso, porque la idea es que ahora viene algo por abajo y empuja. Obviamente estamos haciendo todavía muchas simplificaciones, por ejemplo, que el peso de este sería el estrato sedimentario, es despreciable, no lo tomamos en cuenta. ¿Qué otra más estamos, qué otra más estamos resumiendo? Eh, Esta sería la deformación máxima o la deflexión máxima, W0, por si acaso. Eh, y en este caso lo que estamos considerando, por ejemplo, sería el problema, los dos extremos sujetos y mi fuerza Q, ¿se acuerdan? Esta Q de X, en este caso no sería cero, ¿no? Sería una fuerza de la forma menos P más ρ de H, donde P es una presión ejercida, ¿no? por la intrusión magmática, ¿de acuerdo? No, la idea es que sube magma por aquí y va empujando. Obviamente al final este Q no depende de X, ¿no? Aquí Q simplemente menos P más rho GH. Sería el problema. Todas las demás las considero cero, es decir, B es igual a cero, M es igual a cero. En este caso Q es diferente de cero. Y además tiene la condición de dos extremos sujetos. Otro problema interesante que podríamos resolverlo en su totalidad, ¿no? Plantear las ecuaciones, etcétera, etcétera. A este tipo de intrusiones se les
se les conoce, podríamos tener dos posibilidades aquí. Generalmente puede ser, si tiene forma lenticular, ¿sí? Es decir, forma de una lenteja, se le conoce como lacolito, pero también puede tener tiene forma de lámina, se conoce como un sil, ¿no? Y esas formaciones son interesantes porque son las que dan origen a las intrusiones porfirídicas, que después son las que tienen el oro, ¿no? Y el cobre. De hecho, como les digo, si resolvemos la ecuación, lo que podemos encontrar es que esa deformación final, esa va a ser igual a menos P rho GH sobre 384D L a la cuarta. Y podemos a partir de eso encontrar más cuestiones, ¿no? Como por ejemplo el volumen de ese lacolito, que es uno de los temas interesantes, porque precisamente en función de, por ejemplo, si medimos esta longitud, que la podemos medir en el terreno, ¿no? Y conociendo los otros factores a través de las rocas, verán que el D es una constante. Nosotros podemos, por ejemplo, estimar el volumen del acolito, por lo tanto, el volumen del yacimiento, ¿no? Es un dato importante, por ejemplo, en el caso de la minería. Sin ir más lejos, unos lacolitos interesantes que tenemos por aquí cerca, o sea, me refiero cerca de donde yo estoy, cerca del TENA, cerca de la universidad, son acá en la zona del volcán Chacana, ¿no? La caldera de Chacana, que es no sé cuántos habrán pasado por ahí. Yo sé que no todo el mundo viene por ahí, sobre todo porque esa carretera se cierra bastante. La carretera que baja de Baeza, pues ahí ven el embalse de, de Papayacta, ¿no? Y ahí pasan cerca de la caldera de Chacana, que es la que produjo eh, el flujo de lava que represó y formó esa laguna de Papayacta, ¿no? Que es una de las fuentes de agua de Quito, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ahí en esa zona hay intrusiones de este tipo, ¿no? De tipo lacolito, ¿de acuerdo? Algo que se llama, de hecho, así, el acolito de Chacana. ¿Qué tanto son de prospección minera? Pues no hay tanto interés en ese caso, sino más bien en ese caso es por el posible aprovechamiento geotermal, ¿no? Pero bueno, todavía muy básico todavía la exploración que hay ahí. Pero también puede haber intrusiones, como digo, que sean porfirídicas, que tengan intrusiones de oro y cobre, ¿no? Entonces sería otro problema que podríamos tratar, como digo, no lo hacemos porque hay que medir el tiempo también, no podemos hacer todas las ecuaciones. Pero si ven, ¿no? La idea sería, tenemos las ecuaciones, ¿ya? Que trabajamos. En este caso son los dos extremos sujetos y el Q de X es diferente de 0. Los otros consideramos que son igual a 0, ¿de acuerdo? Sería para una intrusión tipo lacolito. Porque ahora sí ya nos interesaría pasar al punto, digamos, principal de este tema, que recuerden, estoy insistiendo, era que teníamos que estudiar los plegamientos, ¿no? Este, de hecho, ya es un primer plegamiento, pero es un plegamiento originado por una intrusión magmática, ¿de acuerdo? Los plegamientos que más nos interesan son los plegamientos originados por los esfuerzos tectónicos, ¿no? Esos son los que generalmente son los que más se estudian dentro de la geología y de la geomorfología. Y obviamente en nuestro caso lo que tratamos es de entender las ecuaciones que gobiernan esos plegamientos. Entonces, para eso, porque una vez más, ¿no? Si ven en este caso, pues podemos simplemente describir el fenómeno y dar la respuesta. Puede ser un caso, ¿no? Pero en este sí nos interesa estudiar un poco más las ecuaciones, ¿sí? Hay una... Profesor, disculpe una pregunta. Entonces,
W sub 0 nos permite conocer el volumen de un yacimiento, así como mencionó. O, El W es la deflexión. Si quiero conocer todo el volumen, lo que debería hacer es hacer una integral. De hecho, está propuesto ahí como ejercicio en el libro, ¿no? Hacer una integral de superficie, ¿no? Sobre todo esa curva que conozco, porque la ecuación que me da es la ecuación de la curva, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? No simplemente lo que me da es esa altura máxima, pero ahí para el volumen tengo que hacer una integral, ¿no? Eso yo no lo he hecho, pero pueden revisar ahí en el libro, ¿de acuerdo? de acuerdo, profe. Entonces, en este caso, vamos a empezar por el caso más simple, pandeo. El pandeo, pues verán esta palabra, ¿no? Por si acaso. De hecho, va a poner también el equivalente en inglés, ¿no? Se conoce como el buckling. De una placa. Porque hasta ahora en todos estos ejercicios que hemos hecho, hemos considerado M diferente de 0, B diferente de 0, Q diferente de 0 para el acolito. Ahora, ¿qué deberíamos considerar? P diferente de 0. Las presiones de estas laterales, ¿de acuerdo? Son estas, ¿no? Entonces, esto puede formarse por varias razones, ¿no? Puede ser un torque, puede ser una carga, puede ser una fuerza distribuida, como la del acolito, un Q de X, o puede ser una presión lateral, ¿no? ¿Se ve? O, obviamente, como va a ser en la vida real, la combinación de todas ellas, que son más complicados. Pero la combinación de todas ellas nos da esa ecuación de cuarto orden, que es la que tenemos. De una placa bajo esfuerzos horizontales. ¿Y por qué es la que más nos interesa? Porque obviamente estamos entendiendo que estos esfuerzos horizontales son los esfuerzos tectónicos, ¿no? Que recuerden, puede ser de compresión o de extensión. Entonces, ahora sí, ya entramos directamente a nuestro problema de los plegamientos. Pues, ¿qué es lo que tenemos? Pues bueno, esta es mi placa. Verán que el esfuerzo es este, ¿no? En realidad es, verán, no es que hay dos diferentes de lado y lado, por favor, recuerden. El esfuerzo es uno solo, ¿no? Es el esfuerzo. Para representarlo, nada más que yo lo pongo por acá, porque hay que representarlo de alguna manera. Esto obviamente va a tomar algo, sí, ¿no? Entonces verán que hay una deformación, ¿no es cierto? Esa es la idea. Nunca me sale bien a la primera estos gráficos. Bueno. ¿Sí? Así que voy a comenzar con la ecuación de base, ¿no? La ecuación de base me decía que de ecuación de cuarto orden, ¿no? De x a la cuarta más p de segunda, x segunda. Y tenía algo más, siempre es bueno recordar esas ecuaciones. Que ustedes deberían tenerlas a la mano. ¿Se acuerdan esas 4 ecuaciones que subrayamos por ahí? En la clase anterior. Pues entonces la ecuación total era esta, ¿no? Era la ecuación que habíamos llamado la ecuación B, que es la ecuación final. Era esta, más, pasaba al otro lado y podría poner menos Qx igual a 0, ¿no? Esta era la ecuación B. Esto lo había escrito del otro lado, nada más. Obviamente, voy a suponer que Q de X, que la fuerza distribuida, que mi placa no tiene peso, ¿no? Entonces esto, considerar 0. Por lo tanto, me queda esta ecuación de cuarto orden que debo resolver. Me queda por resolver esta ecuación de cuarto orden. De la siguiente manera. Bueno, voy a volver a escribir para que quede claro, ¿no? Más P
Porque aquí pues ya viene el conocimiento de las ecuaciones diferenciales, por eso les decía, ¿no? ¿Cómo resuelvo esto? En principio puedo integrar, sí puedo integrar, ¿no? Voy a integrar una primera vez, verán que aquí va a ser un poquito más rápido, integro una primera vez, me queda tercera derivada, más p de x, y aquí me va a aparecer la integral o la constante 1, ¿no es cierto? ¿Sí? La primera integral. Luego integro otra vez, me va a quedar de segunda, x segunda. Aquí la integral de la derivada es de x. Aquí me aparece C1x y me va a aparecer una C2. Y aquí mucho cuidado porque puedo decir, bueno, entonces puedo la siguiente x, aquí está algo mal. Cuando integro este me queda la integral, aquí no, pero aquí no es x, no es p por, perdón, es w. La integral de la derivada es w. Y ustedes pueden decir, no, es fácil, sigo integrando hasta despejar w. No, ahí a la siguiente ya no puedo integrar, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la siguiente que voy a integrar, bueno, aquí puedo integrar. La integral de la segunda derivada es la primera derivada. Pero aquí va a tener que integrar w. Y w es la incógnita. Entonces, ¿cómo integro w? No puedo. ¿De acuerdo? Pues hasta ahí llega esta integración. No puedo hacer más. ¿Cómo se resuelve lo siguiente? Pues bueno, para eso hay algunos métodos, ¿no? Entonces, antes de eso, obviamente, lo que yo puedo es reducir esas constantes, C1 y C2. Bueno, recuerden que la idea es que estos siempre son, los extremos son fijos, ¿no? Verán que estoy aplicando una. Verán que la idea no es esta, ¿no? Que yo muevo las manos hacia acá, ¿no? O sea, simplemente hay un esfuerzo y esto empieza a deformarse, pero los extremos son fijos, ¿no? Entonces, esa es una condición que me dice que W es igual a 0, en X igual a 0 y en L igual a 0, ¿no? O sea, siempre la condición de extremo. Y la otra condición que puedo yo encontrar en este caso es que la segunda derivada también es igual a 0, ¿no? Pero verán que no es simplemente porque el extremo sea fijo, sino es porque el momento, el torque M es 0, ¿no? No hay torques. Entonces, por eso yo puedo decir, recuerden que hay otra ecuación que relaciona, ¿recuerdan? El torque, ¿no? M es igual a menos D de segunda. Este es igual a 0. Porque no hay torques. Estoy considerando que no hay torques. Entonces, M es igual a 0. Por lo tanto, estas segundas derivadas también son 0. Esto puedo utilizar para encontrar las constantes C1 y C2 que me van a dar 0. Proceso que ya no vamos a hacer porque es álgebra, ¿no? Es reemplazar. Entonces me va a quedar mi ecuación reducida a lo siguiente. De segunda, ¿no? Más PW igual a 0. ¿Sí? Entonces verán, esto pueden practicar, ¿no? Reemplazar estas condiciones en L o en X igual a 0, ¿no? Verán que este es 0, este es L. La longitud, ¿no? Aquí empezamos, acá va L. Por eso siempre es preferible hacer primero unos ejercicios simples antes de ya ir al verdadero problema, ¿sí? Porque ahí uno ya va entendiendo un poco de a qué se refiere, porque si no, lanzándose de una vez a todo esto, entonces, bueno, estas condiciones es la condición de extremo fijo. Recuerden que en el extremo fijo tanto el W como la primera derivada valen 0. Pero aquí no aparece la primera derivada, no me interesa. El W sí. ¿De acuerdo? Pero también necesito la condición de segunda derivada, ¿no? Pero esa, recuerden, no la saco de extremo fijo, sino de esta otra ecuación, de la ecuación del momento. La ecuación del momento me decía, o del torque, que m es igual a menos d por la segunda derivada. Como no hay ningún momento, esto es 0. Entonces yo puedo concluir que esto también es 0. Y ahora llego a esta ecuación que ya no puedo, recuerden, seguir integrando, ¿no? Cuidado, yo creo que ya tienen experiencia en las ecuaciones diferenciales, ¿no? La idea de las ecuaciones diferenciales, recuerden que es que nos expresan los procesos de cambio, ¿no? De dinámica, precisamente, ¿no? Que pueden ser ecuaciones en derivadas ordinarias, como en este caso, o en derivadas parciales. En este caso, ¿por qué son ordinarias? Porque, bueno, suponemos que la deflexión solo depende de la coordenada X, ¿no?
Recuerden que estamos dirán, pero bueno, también depende de Y, ¿no? Entonces, Y es la deflexión, ¿no? Depende de Z, pues no, no depende de Z, ¿no? Recuerden que hicimos esa suposición de que no pasa nada en esta dirección. Por lo tanto, pues todos son ecuaciones ordinarias, ¿no? Es una función que depende de una sola variable. Y vale la pena esto porque hay que recordar cómo se resolvían estas ecuaciones. Recordar, verán, porque eso ya lo vieron en su curso. Entonces, esta ya no puedo resolver integrando, ¿verdad? Porque si trato de integrar, les repito, aquí puedo integrar, me va a dar la primera derivada, pero acá P es una constante, verán que es la idea, ¿no? Aquí aparece P, pero al tratar de integrar W, ¿cómo integro W? ¿Sí? Verán que no es por si acaso, esto saben hacer a veces, ¿no? Integral de W de X, esto no es W cuadrado, ¿no? Sobre 2, por si acaso, ¿no? No. Esto es si fuera integrado respecto a W. Ahí sí puedo integrar respecto a su misma variable, pero aquí es respecto a X. No puedo integrar. Entonces, para eso hay unos métodos para resolver estas ecuaciones, que son las ecuaciones homogéneas de coeficientes constantes. ¿De acuerdo? ¿Cómo resuelvo eso? Bueno, tengo que borrar esto de acá. Entonces, recuerden que para resolver eso utilizo un criterio que se llama la ecuación característica, que me dice que en lugar de las derivadas, yo voy a poner un polinomio. Como esta segunda derivada, pongo m cuadrado. Y aquí verán que no es primera derivada, es derivada de orden cero. Por lo tanto, pongo m a la 0 y esto es igual a 0. Me queda por resolver más p igual a 0. Encuentro el valor de m cuadrado es igual a menos p sobre d. ¿No? Verán que d es una constante positiva, p estoy suponiendo que aquí es importante eso, verán. Si es compresión, para que se produzca esto, también puede haber extensión, ¿no? Pero la idea es que si yo veo unos plegamientos, es porque entiendo que algo lo ha comprimido, ¿no? Si hay extensión. Pero recuerden que en la tectónica puede haber extensión y compresión. La extensión, obviamente, genera, en cambio, las cuencas sedimentarias, de las que ya hablamos un poco. ¿Sí? Entonces, compresión, aquí es importante saber el signo, ¿verdad? ¿Qué signo le pongo a P? Obviamente estoy siempre pensando que es compresivo, es positivo, ¿no? Verán que hay unos signos. Entonces, ¿qué quiere decir? Positivo, positivo con el menos, esto es un número negativo. Eso es importante porque necesito sacar la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de un número negativo me va a quedar I más menos I raíz de P, T, es un número imaginario. ¿De acuerdo? Entonces verán que obviamente, pues, no, pero es una respuesta imaginaria, ¿no? Aquí siempre es, bueno, es porque esto han hecho, yo sé, estos procesos se han hecho en ecuaciones diferenciales, sino que a veces no se sientan un poco a ver las consecuencias físicas. Verán que el M no representa nada en la física, ¿no? El M es una abstracción matemática que me sirve para resolver la ecuación. Entonces eso sucede mucho en las matemáticas, ¿no? Yo por ahí doy pasos con cuestiones como el M, que es algo imaginario, pero después la respuesta que voy a obtener es una respuesta real, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces eso, tener cuidado. Ahora, pues sí, hay gente que dice, no, es que esto debería representar algo seguramente en otro tipo de sistema de coordenadas. Bueno, eso no lo sabemos, ¿no? Eh, en realidad, siempre es un proceso que nosotros, para pasar de las matemáticas a la física, siempre tenemos que hacer, ¿no? Hay partes que son totalmente abstracciones, como este M de aquí. ¿Qué representa M en la física? Nada, es una abstracción matemática, ¿no? O sea, existe obviamente, pero solamente en el mundo de las ideas matemáticas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, no necesariamente todo lo que aparezca en las ecuaciones puede tener una explicación física, ¿no? Un sentido físico. El sentido físico ya se lo obtiene, obviamente, con la experimentación, ¿no? Que es la otra cuestión, ¿no? Entonces, por eso la idea, siempre insisto, ¿no? Aquí vemos muchas matemáticas en esta materia, y a veces se van con la idea de que pues todo lo podemos resolver con matemáticas, y no es así, ¿no? Hay algunas cosas que tarde o temprano hay que salir al terreno y medir para ver, ¿no?
está sucediendo. Entonces, tengo esto, y que recuerden, tengo raíces imaginarias. Cuando tengo raíces imaginarias, esto tiene, va a ser esto para que se acuerden, porque vamos a necesitar, esto tiene una parte real, es un número complejo en realidad, tiene una parte real, alfa más menos beta i. Obviamente en este caso, alfa es igual a 0 y beta no es un número imaginario, ¿no? Verán que es raíz de p sobre d. Y esto es lo que me sirve para escribir la solución de este tipo de ecuaciones. Verán que hay tres casos. El caso cuando me salen dos raíces reales, cuando me sale una raíz real repetida, o cuando me sale raíces complejas, como en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, esos tres casos, de esos tenemos el tercero, que me dice, tengo raíces complejas. En ese caso, la respuesta se escribe como, hay unas tres formas de escritura de la respuesta. Siempre tienen una forma de exponenciales, ¿no? Nada más que en este caso verán que son exponenciales complejos que me dan formas de senos y cosenos, ¿no? Por eso les digo, esta parte, esto que se acuerden de las ecuaciones diferenciales, no sé si vieron hace un semestre, hace 2 semestres, bueno, hay que acordarse esto, ¿no? Porque pues no vamos a repetir el curso de ecuaciones diferenciales aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo es este caso? Recuerden, la forma es x, esta es la variable, x elevado a la alfa, por una constante a. Ahora no sé si llamarle a. No, además, llamémosle C1 mismo, ¿no? Constante C1. Por el coseno. Nada más que aquí puedo escribir seno, coseno, distintamente. Bueno, vamos a escribir con seno primero. Seno de beta x más C2 coseno de beta x. Entonces, esta es la forma de la solución para el caso complejo. Y ahí reemplazo cuánto vale alfa, cuánto vale beta. Bueno, voy a seguir utilizando este espacio de acá. Que vamos a cambiar de color para que sea un poco más legible. Entonces me queda, aquí va a quedar x a la 0, ¿no? ¿Verán que alfa vale 0, x a la 0 vale 1. Me queda C1, seno, beta vale raíz de p sobre d por x más C2 coseno de raíz de p sobre d por x. Esa es la forma de la solución general de este tipo de problemas. Recuerden cuál es el problema, ¿no? Una placa sujeta a esfuerzos tectónicos de compresión. Obviamente para encontrar ese C1, C2 puedo seguir utilizando mi condición, ¿no? ¿Se acuerdan? W es igual a 0 en X igual a 0. Porque sigo suponiendo que los extremos son fijos. También la otra condición sirve. Vamos a ver que reemplazo esta condición, me queda 0 igual C1 por seno de raíz de P sobre D por 0 más C2 coseno de raíz de P sobre D por 0. Claro, aquí me queda 0 por cualquier cosa, seno de 0, 0. 0 por C1, 0. Y aquí me queda el coseno de 0 por esto, 0. El coseno de 0 es 1. ¿No? Lo que obtengo aquí es C2 por 1 es igual a 0. Por lo tanto, me queda por el momento C1. Y me faltaría todavía encontrar ese C1, ¿no? Y aquí viene la cuestión, o sea, ¿de qué forma tiene esto? Lo que me está diciendo es que mi deflexión tiene una forma sinusoidal
Ya es una primera aproximación. ¿Sí? Cuando yo tengo un estrato y lo presiono tectónicamente, me da forma de sinusoide. ¿Vale? Pero aquí justamente viene ya la parte más física. Verán que por eso no encuentro C1. ¿Por qué? Porque esto es muy aproximado. Porque pueden decir, bueno, ya está, ¿no? O sea, cuando salgo a ver las inclinales y las antisinclinales tienen forma de senos y cosenos, pero ahí hay que ver, ¿no? O sea, hay que medir que esto, recuerden, esto es una forma de onda que tiene una longitud de onda, lambda, que no tiene nada que ver con los lambda, recuerden, de los parámetros de la ME. Entonces, cuando yo mido, por eso les digo, ¿no? Aquí es donde uno sale al terreno. O sea, a ver, voy, he hecho esta aproximación. Bueno, voy a salir a ver los que voy a encontrar. Voy a saber, por ejemplo, el esfuerzo tectónico de la región, se puede medir. Recuerden, este D es alguna característica, es la rigidez flexural, que depende de la roca. Entonces, como yo veo la roca, puedo ver la rigidez flexural. Encontrar la longitud de onda de esto y comparar con lo que yo mido en el terreno. Y voy a ver que es demasiado aproximado. Entonces, esta aproximación me da una primera idea, pero no es la solución. Bien, pero esto, ¿cómo puedo saber? Porque no, pues porque alguien salió al terreno, tomó todas estas muestras, encontró P, encontró D, midió la longitud de onda en los plegamientos que eran visibles en algún afloramiento y vio que esto es demasiado aproximado, ¿no? De hecho, esta aproximación me da una longitud de onda muy pequeña, ¿no? Es como que con un esfuerzo tectónico debería haber plegamientos muy pequeñitos y no es así. Entonces, algo está faltando. ¿Sí? Pues por eso, esta es una primera aproximación. La hacemos sobre todo para que se acuerden cómo resolver estas ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, dirían, bueno, porque hasta ahora solamente he dicho que P es diferente de cero. Entonces, puede ser que las cargas, el B sea diferente de cero, o puede ser que los torques sean diferentes de cero. Entonces, si ven, todas esas hipótesis son las que hay que trabajar, ¿no? Y seguramente con cada una de ellas, hasta tener una ecuación, resolverla, ver y comprobar empíricamente si esa aproximación es la que sirve, ¿no? O puede ser que todas necesite todas, ¿no? Entonces, todo este proceso cuando uno hace el aprendizaje, porque estamos aprendiendo a nivel fundamental esto, a veces pensamos que la gente que encontró esto fue a la primera, ¿no? Que se dio cuenta y no es así, ¿no? La primera prueba, salir al campo. Por eso es lo importante, salir al campo. Esto, ¿cómo puedo medir? Saliendo al campo, buscando un afloramiento donde vea unos plegamientos. No es tan fácil tampoco. Hay que buscar, hay que salir. Realmente es difícil. Entonces, esto es demasiado aproximado. De hecho, ¿qué es lo que falta? De todas estas cosas que faltaría, lo que no podemos despreciar aquí es la carga, ¿sí? El peso del estrato. Y los estratos que se deforman sí tienen un peso importante que tiene que ser tomado en cuenta para este cálculo, ¿de acuerdo? Eso es lo que falta ingresar ahí. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta ahí, pero como les digo, este primer problema, el muy simple, pues lo podemos resolver totalmente, ¿sí? Recordando las formas de las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Pues por eso les digo, ¿no? Si estas formas no se acuerdan. Eh, no, digo, no tengo su CV completo, digamos, su registro de notas completo para saber si todos aprobaron ya ecuaciones diferenciales. De todas maneras, no es que sea, digamos, no estamos ya, pero ya les de una vez digo, ¿no? Ya también es importante, verán que esto depende obviamente de eh, de, de los prerequisitos para cada materia, ¿cierto? Entonces, esta materia, por ejemplo, por el momento le habíamos puesto prerequisitos, sigue entendiendo que sigue, está en cuarto semestre, entonces para tomar esa ya debieron haber pasado ecuaciones diferenciales. Pero oficialmente, digamos, el prerequisito de esta materia es
haber aprobado métodos numéricos, ¿no? Que se garantiza de que ustedes ya pueden tomar la materia de quinto. Entonces, eso también insistirles, porque si no, después de los problemas que solemos tener, que al final todo el mundo quiere matricularse en todas las materias, pues no, hay unos prerequisitos, ¿no? Y aquí está claro. Si ustedes no vieron esto de las ecuaciones diferenciales, porque bueno, la de las derivadas y las integrales, sí que a todos pasaron segundo semestre, si no, no les permitían matricularse. Pero tal como está el sílabo, puede ser que algunos todavía estén tomando tercer semestre y están tomando esta materia ya de quinto. Podría ser. Pero, por eso les digo, esa es la idea de los prerequisitos, ¿no? Esto es una formación de ingeniería donde uno va aprendiendo cosas a medida que va avanzando. No es simplemente que uno llega a la universidad, porque también es otra formación, verán, eso vale decirlo, ¿no? Es la formación que se conoce como los bachelor de los americanos, o aquí para ir más cercano a lo que hacen, por ejemplo, en universidades como la San Francisco, y hacen un bachelor de liberal arts. Ya ustedes llegan ahí y, bueno, básicamente pueden decir, ah, mira, me interesa este curso por acá, toma este curso por acá, toma. Esa es una formación, pero esa no es una formación de ingeniería, ¿de acuerdo? Entonces, por eso en la San Francisco mismo, por ponerles un ejemplo cercano, porque muchas veces han dicho, no, pero ¿por qué no me dejan tomar esta materia? Yo quiero tomar. No, porque no tiene el prerequisito, ¿de acuerdo? Entonces, pues, les digo, en la San Francisco ustedes llegan, bueno, hay que pagar bastante. Ya, mira, no, esta materia está interesante, tomo por aquí, tomo por acá. De unos grupos, no, obviamente tampoco es que pueden aleatoriamente, pero más o menos de unos grupos. Ustedes van tomando las materias que les parece interesantes. Es una formación, se llama Bachelor of Liberal Arts. Pero en ingeniería ellos tienen ahí un colegio de ingenieros, les llaman colegio politécnico, algo así les llaman. Y ustedes van a ver que ahí es diferente, ¿no? Ahí tienen que seguir las materias así, ¿no? O sea, aprueban cálculo uno, cálculo 2, ecuaciones diferenciales. Entonces esa es una de las peleas más grandes generalmente en el momento de las matrículas que suelen escribir a mí, porque yo sí, por el momento sigo siendo el director, a reclamar que no pueden inscribirse o que quisieran inscribirse en esa materia. Pues no, hay que hacer unos prerequisitos, ¿sí ven? Estos son los prerequisitos, ¿no? Porque si no han visto esta parte de ecuaciones diferenciales, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, por eso les digo, hay que cumplir esos prerequisitos. Por el momento, obviamente, estos semestres se han relajado porque recuerden que pasamos a una transición de un pensum de 10 semestres a uno de 8 semestres. Entonces, pero pues les digo, desde ya para el siguiente semestre que no haya, sobre todo porque sí suelen enojarse bastante ahí en las matrículas, porque no les dejan inscribirse en la materia que quieren. No, o sea, si no es en la materia que uno quiere, ¿no? O sea, es una materia que mis prerequisitos me permiten, ¿no? En función de lo que he ido cumpliendo, ¿de acuerdo? Entonces, aprovechar este momento para recordarles. Y el resto, pues, por favor, tienen que recordar esto. Entonces, puede ser que se hayan olvidado, pero bueno, esto es parte de aplicaciones de ecuaciones diferenciales. Entonces, como les decía, es muy aproximado. Tenemos que introducir las cargas, es decir, el peso. Ese Q de X tiene que ser introducido en la ecuación para que obtengamos soluciones más reales. Entonces, van a ver que no es tan lejano lo que queremos hacer. Digo, seguramente hoy podemos ir terminando esto, pero de todas maneras, antes de seguir con las ecuaciones, sí vale la pena eh, mostrar tal vez a veces gráficamente de lo que estamos hablando, porque si no, se queda solo en esquemas de ecuaciones. ¿Qué problema estamos tratando de revisar? Y para eso aprovecho para mostrarles otros textos que también están puestos ahí que no los estamos siguiendo así necesariamente, pero, a ver, permítanme buscar geodinámica. Geodinámica.
Bien, entonces el libro que les quiero mencionar es este, ¿no? Structural Geology, de este autor, Hakun Fossen. Es un libro que también tenemos en la biblioteca, ¿no? Entonces, este es un libro que deberían ustedes también revisarlo al menos, porque yo sé que hay o sea, la idea, ¿no? De que, bueno, aquí está la geología, ¿no? Entonces, este es un libro muy interesante porque tiene muchísimas imágenes, por eso es tan famoso. Y aquí van a ver, pues, un libro bien amplio, las diversas estructuras que tienen que estudiar respecto a los plegamientos, ¿no? Obviamente de todos estos plegamientos, aquí sí vamos a saltarnos, bueno, aquí esta parte sí la veremos, ¿no? Fractura y deformación, eso lo veremos después. Las fallas, obviamente. Pero aquí, por ejemplo, si ven los folds y folding, los plegamientos, están en la página 219, entonces voy directamente a la 219 para ver las imágenes, ¿no? No veo el número de página. A ver, este es el capítulo 14. Y ven, este es otro tipo de formación, ¿no? El Budinash, que también lo deben revisar por ahí, ¿no? Pero el que obviamente queremos ver ahorita, porque o sea, cuando ustedes salen al campo, ahí tienen que escribir una enorme cantidad de plegamientos. Obviamente nosotros no vamos a ver todos ellos, ¿no? Sino la base. Y como les digo, quisiera que vean un poco, todavía más adelante, 219. Pero si ven, es un libro que generalmente pues es la base de geología en relación a un libro como Geodinámica, ¿no? Como el que estamos viendo. Si ven la diferencia, hasta en los colores, ¿no? Si ven en nosotros no tiene imágenes así tantas de colores. Esto tiene muchas más fotografías. Entonces, la idea es que se complemente las dos, ¿no? Obviamente en el curso que hacemos, le damos preferencia a las ecuaciones, pero la recomendación es que tienen que ustedes revisar libros como estos. Obviamente los ven en otras materias también, ¿no? No solamente los vemos aquí, pero les menciono, ¿no? Que deben o que deberían también revisar al menos de estos libros. Una vez más, sí, yo sé que hay libros en español también, ¿no? O sea, no es por no mostrarles los textos en español, pero pues como les digo, yo siempre prefiero mostrarles estos textos a nivel internacional, ¿no? O sea, yo sé que están en inglés, el problema de la traducción, etcétera, pero pues, digo, la idea es ir directamente, ¿no? Entonces, miren, aquí creo que estamos llegando, miren, folds and folding, ¿no? Entonces, a esto es lo que nos referimos, por si acaso, ¿no? Este es el tipo de plegamientos que quisiéramos modelar con las ecuaciones. Ahora, yo sé que de acuerdo al tipo de plegamiento, pues hay varios nombres que le podemos dar, pero por el momento para nosotros es esto, ¿no? Son estos estratos que se han plegado y en este caso son muy visibles en este afloramiento, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en este capítulo de Folds y Folding, capítulo 11, bueno, aquí les muestra, ¿no? Un poco, por ejemplo, algunos nombres técnicos, por ejemplo, si ven la diferencia entre estos plegamientos tipo chevron, ¿de acuerdo?
que son más de esta manera. Como dice aquí, ¿no? Es una descripción geométrica, es decir, en función de las formas, ¿no? Y, por ejemplo, cuando tenemos un plegamiento, tenemos todos estos, si ven estos nombres, que una vez más, aquí está en inglés, pero por ejemplo, les hago notar, la longitud de onda, si ven de lo que estamos hablando, longitud de onda, la amplitud, ¿sí? Que están dentro de los aspectos geométricos de los plegamientos, que ustedes tienen que aprender también a describir en sus materias, que son ya más de campo, ¿no? Digo, en esta, pues no hacemos demasiado campo, pero en otras materias la idea es que justamente traten de ver esto sobre el terreno. Esa es la cuestión de nuestro sílabo, es ese, ¿no? Ser complementario. ¿De acuerdo? Pero no tengo yo que mostrarles, igual que hay estos otros textos, ¿no? Porque si no, pensar que son solamente ecuaciones. Entonces, no, también hay toda esta forma, ustedes ven, más descriptiva, más geométrica de los diferentes tipos de plegamientos que nosotros vamos a tratar de modelar en lo que falta, ¿no? Pero aquí, como les digo, lo que más quiero mostrarles es, porque bueno, aquí sí ven, hay otros tipos, ¿no? Los nombres, ¿sí? Un monoclinal, ¿sí? De esta manera, una sinforme, una antiforme, ¿de acuerdo? Básicamente los tres tipos principales. De hecho, los dos principales son estos, ¿no? Sinforme y antiforme. ¿Sí? Y luego también recordar la diferencia entre que esto sea una sinclinal y un anticlinal y la diferencia con un sinforme y antiforme. No sé si se acuerdan de eso, ¿no? Estos nombres general, esto en general, ustedes ven, eh, este es el nombre general, ¿no? Sinforme, antiforme. Cualquier plegamiento que encontremos en esta forma, sinforme, antiforme. Pero le decimos inclinal cuando los estratos no se hayan invertido, ¿no? Cuando este es el estrato más joven, está arriba, que el estrato más antiguo. ¿De acuerdo? Porque puede darse, como ven, este otro caso, ¿no? Que se hayan invertido los estratos, que este sea el estrato más antiguo. Entonces tiene este otro nombre, ¿no? Una anticlinal sinforme y una antiformal sinclinal. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, este es un rápido resumen y acá abajo hay más. Vamos hasta más acá. ¿Sí? Por ejemplo, acá en el caso H, les ha mostrado ya un plegamiento mucho más complicado que puede tener varias denominaciones en el mismo estrato, ¿no? Si ven en el mismo afloramiento puede suceder todo esto, ¿no? Si ven una anticlinal, una sinclinal, una antiformal, una sinformal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, los nombres, obviamente, es importante que también sean para ustedes conocidos. Por eso les digo que esto es un complemento. Una vez más, yo sé que también hay libros en español, no es por ocultarles la bibliografía en español, ¿sí? Pero, listo, la idea nuestra es que ustedes tengan una formación internacional. El hecho de que no hagamos las clases en inglés no quiere decir que no utilicemos estas referencias en inglés, ¿no? Entonces, es algo que se podría, inclusive en acá ya, bueno, quiero ver más bien en este tipo de plegamientos que pueden llegar justamente a lo que estamos viendo, ¿no? Si ven a estas sinusoidales, que es lo que encontramos en nuestra primera ecuación. Pero como decimos, tiene todavía mucha aproximación, ¿de acuerdo? Entonces verán que todas estas ecuaciones que aparecen por acá, aquí es lo que quiero mostrarles, ¿no? Si ven, entonces miren acá. Estas ecuaciones que van apareciendo en este libro, el libro es la diferencia, ¿no? En este caso el libro nunca les dice dónde sale esto. ¿Eh? Realmente dice, utilizamos esta ecuación. También se podría ver esta materia aquí. Pero como les digo, se llamaría geología estructural. ¿De acuerdo? Por eso el libro se llama geología estructural y nuestra materia se llama geodinámica. ¿De acuerdo? Bueno, acá tienen estos otros plegamientos, igual, ¿sí? Pero nada más que aquí, ustedes ven, ya está totalmente el estrato eh, transformado. Pero son todos estos fenómenos los que nosotros queremos modelar
con nuestras ecuaciones que vamos a ver. Este me parece que es el acolito, ¿no? No, eso es otro tipo de distribución. Sí, no solamente el capítulo de plegamientos, pues tiene, mire, con todos estos detalles que a ustedes generalmente les suele interesar, ¿no? Como en ciencias de geociencias, de salir al campo y tratar de lo que observan en el campo, relacionarlo con estas estructuras que ven acá. ¿eh? De todas maneras, yo les digo, no, esta materia, aún si estuviésemos en el caso que estuviésemos normalmente trabajando, no tenemos muchas salidas de campo, ¿no? En esto. Generalmente hacíamos una salida de campo acompañando a otras materias, ¿no? Pero no es el principal trabajo de eso, pero tampoco debemos olvidarnos de pensar que todo esto es de ecuaciones. No, por eso les muestro estas fotos, ¿no? Porque podía mostrarles un montón de fotos sacadas del internet, pero mejor que vayan a ver eh, una buena referencia, ¿no? Que es esta referencia de Confosen. Les acuerdo que existe esto también. Y luego siguiente, bueno, ya pasa a foliación, ¿no? Entonces, eso es lo importante, recordarnos un poco qué es lo que queremos a nivel de qué estamos haciendo aquí, porque digo, el libro de geodinámica que estamos trabajando es diferente al libro de geología estructural, ¿no? que les acabo de mostrar. Pero, una vez más, la idea es que sean complementarios. No sé, es decir, no, pero es que esto es muy, muy abstracto, esto. Bueno, eso digo, tal vez aquí sí es la diferencia entre una formación de geología propiamente, donde tienen la materia de geología estructural, ustedes ven ahí, aquí en su formación no tienen geología estructural, tienen una materia que se llama geodinámica, ¿no? Entonces, más aproximación hacia un modelamiento, hacia unas ecuaciones, un poco como digo, cómo fue construida esta carrera, ¿no? Entonces, hay pequeñas diferencias, no, una diferencia clave de eso, o sea, en todo pensum sílabo de ingeniero geólogo va a tener la materia de geología estructural. Aquí esa geología estructural está como separada, ¿no? Una parte lo vemos con bastantes ecuaciones acá, otra parte sobre el terreno la han visto con la materia de geología de campo, también se ve algo en geología ambiental, por ahí, por ejemplo, estos plegamientos son interesantes en el campo petrolero, en la parte de hidrocarburos. Son los detalles que precisamente hacen que esta carrera sea geología, no sea, digamos, ingeniería geológica, sino ingeniería en geociencias, ¿no? Detalles como estos que estamos observando, ¿de acuerdo? Entonces, esos detalles sí vale la pena insistir. Entonces, aclarado un poco esto, vamos ya al problema. Como siempre, hay una parte que no la vamos a hacer a fondo, que simplemente vamos a poner las ecuaciones, porque la primera es que las cargas verticales en la litosfera terrestre. ¿Qué se refiere a esto? Pues bueno, que lo que nos está faltando es ese Q1 de ahí. Y en este caso vamos a tener dos posibilidades. Un caso oceánico, aunque no lo vamos a tratar, pero a veces vamos a decir lo que existe, el oceánico. Y el otro, obviamente, el caso continental, ¿no? En el caso oceánico vamos a tener lo siguiente. Supongamos que tenemos un plegamiento así, ¿de acuerdo? Y lo de acá arriba no es que se va a quedar lleno de aire, ¿no? Se va a llenar de agua, por lo tanto aquí vamos a tener densidad de agua. Esto sería el manto. Y aquí obviamente tendríamos esta carga que es la que está originando mi plegamiento, ¿sí? Verán, ahorita suponiendo que solamente existen cargas verticales, ¿de acuerdo? De todas maneras, mostrarles la deflexión. ¿Cuál sería la deflexión? Pues bueno, la deflexión es esta, ¿no? ¿Sí? Verán de dónde se mide, ¿no? Aquí, acá. Esto sería mi deflexión W.
Este sería para el caso oceánico. ¿Y qué pasa en el caso continental? Pues en el caso continental, yo tengo esto de acá, supongamos que sea reflexionado. Nada más que ahora esto va a ser corteza, ¿no? Corteza continental, no es agua, sino corteza continental. Este es el manto. Verán que estoy, como les digo, poniendo un límite al manto. ¿Por qué? Porque recuerden que estoy hablando de la litosfera, ¿no? ¿Sí? De toda esta litosfera, todo esto, ¿se acuerdan de la litosfera, no? La litosfera es la corteza y un poquito del manto, ¿no? Entonces, por eso no es exactamente lo mismo que hicimos en isostasia. En isostasia simplemente decíamos corteza, manto, corteza, manto. Aquí estamos hablando de litosfera, entonces por eso estoy diciendo que hasta aquí va la litosfera, ¿no? Y obviamente igual, ¿no? Aquí hay una carga que es la que en realidad es el peso del estrato que ha hecho la deformación. Bueno, ya está el W. Entonces aquí podemos aplicar la isostasia otra vez. De hecho, ¿para qué es la isostasia? Bueno, aquí necesitamos, aquí es imprescindible para encontrar esta condición, ¿no? Este es el W. Por isostasia yo puedo encontrar las siguientes ecuaciones, ¿no? Esta parte no la vamos a hacer porque ya hemos trabajado un poco. Me queda QA menos ρm menos ρw GW para la parte oceánica. Y para la parte continental me queda Q igual, la carga es igual a QA menos ρm menos ρc GW. Entonces verán, ¿no? Este W es por agua, ¿no? Esta agua de acá. Porque el océano, esto se ha doblado y bueno, pues esto me ha quedado corteza oceánica, ¿no es cierto? Y acá en cambio, corteza continental, ¿de acuerdo? Entonces es un poco lo que voy a agregar ahora en mi ecuación. Entonces, ¿en cuál ecuación voy a trabajar? Creo que vale la pena escribirles una vez más la ecuación en la que voy a reemplazar esto. Me queda de x cuarta más p. Y acá tengo que escribir mi q. ¿Sí? Ese q, esa carga de ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ese q de acá es todo esto de aquí. Todo esto de acá. Va acá en la ecuación B que hemos llamado. Ahí voy a reemplazar. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Entonces aquí reemplazaría, por ejemplo, voy a ver el caso continental, reemplazaría QA, que de hecho esto depende de X, ya vamos a ver, menos ρm, menos ρc, W. Y esa ecuación diferencial de cuarto orden es la que tengo que resolver, ¿de acuerdo? Ahora aquí yo puedo siempre aproximar esto, en lugar del C, voy a utilizar simplemente la densidad del agua, porque voy a empezar a pensar en este caso de acá, entonces verán que esa es toda la diferencia, ¿no? Lo que sí les digo es que verán, esto está como subíndice acá, ¿no? Confundir ese W de la densidad del agua con el W de la deflexión, por si acaso, ¿no? Eso, cuidado, no tiene nada que ver, es una coincidencia de letras, nada más que no hay tantas letras para ir cambiando. Entonces puedo trabajar con esta ecuación de acá. De hecho, podría hacer una primera solución, eso, por ejemplo, así como ejercicio libre, una primera solución, para mostrar que, en principio, si hago algunas aproximaciones muy básicas, en realidad lo que voy a obtener es lo mismo que obtenía con la isostasia, ¿de acuerdo? Las alturas que encontraba con isostasia, lo mismo voy a encontrar acá. Obviamente eso no lo vamos a hacer, porque ya hemos hecho por isostasia, pero como un ejercicio es interesante para probar que las ecuaciones de las que estoy partiendo son coherentes con los que ya hice anteriormente, ¿no? ¿Sí? Porque teóricamente son diferentes, ¿de acuerdo? La una solamente es hidrostática, esta en cambio ya implica deformación, plegamientos, ¿sí?
¿Hay una pregunta, tal vez? ¿No? Pensé que había una pregunta, compañero. Entonces, si ven, ¿no? Es una primera solución que propone hacer el texto. Dice, vamos a resolver esto con algunas aproximaciones. Como por ejemplo, que la presión lateral, si ven, si pongo esto otra vez 0, lo que voy a llegar es otra vez a las ecuaciones de la isostasia. Lo mismo, pero más complicado, ¿no? Con ecuaciones diferenciales. ¿Para qué? Entonces, obviamente, este P no puede ser 0. ¿Sí? Porque si no, voy a llegar a lo mismo que la isostasia. Y recuerden, en la isostasia no hay plegamiento. El que origina el plegamiento es este término de acá. Entonces, esa parte aproximativa, como les digo, no lo vamos a hacer, aunque sería interesante, pero no es tan fundamental de hacerlo en este momento. De todas maneras, para ahora sí pasar ya a la solución de la ecuación, sí, puedo ir el caso general. El caso general es considerar el peso de mi estrato, que es este Q, que además depende de dónde esté en X, ¿no? Porque habrá zonas con más peso, menos peso. Pero obviamente si ya considero este término, me va a quedar una ecuación no homogénea, ¿de acuerdo? Mucho más difícil de resolver. Generalmente ese caso, pues es el que ya se estudia cuando uno quiere modelar ya estructuras generales, ¿no? Para toda, tomando en cuenta el peso del estrato Q sub A, ¿no? ¿Verán? Es el peso. ¿Sí? Pero para la primera aproximación, ya vamos a ver que es suficiente, en principio, una, eh, tomar en cuenta cuál de estos dos términos es mayor. ¿Sí ven? Entonces, uno de estos dos términos es mucho mayor aquí, en primera aproximación. Y obviamente, el término que es mucho mayor es este de acá, con relación a este peso de acá. ¿Saben? Este no es que tampoco sea 0, ¿no? Pero primera aproximación, este es mucho mayor que este de acá, por lo tanto, simplemente podemos quedarnos con este término para el plegamiento este que queremos estudiar, ¿de acuerdo? Todavía no hemos llegado a un punto donde podamos pensar en la parte del deber, ya les explicaré. De hecho, en este caso, creo que al final podemos llegar a la parte de lo que sería el deber, que sí es importante ir viendo, también, como digo, es importante hacer las fórmulas, porque esta ecuación en sí la podrían resolver tal como está completa, por si acaso. Obviamente habría que establecer alguna función para esto, pero vamos a llegar al caso de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes no homogéneas. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si recuerdan cómo era. Se encontraba una solución para la parte homogénea, luego para la parte no homogénea se juntaban las dos soluciones. Era un proceso más o menos extenso, ¿no? Pero les recuerdo que ustedes deberían saber hacer. No les voy a enviar eso por si acaso, desde ya les digo. El ejercicio de ayer era un primer recordatorio para que se acuerden cómo resolver integrando, pero ecuaciones como esta no se van a resolver integrando. Habrá que, como les digo, resolver la parte no homogénea primero. Perdón, la parte homogénea primero por coeficientes constantes. ¿Sí? Y luego ir a encontrar una solución particular. Si quisiéramos resolver el caso completo, obviamente vamos a tratar de reducir esa, esa parte, ¿no? De lo que queremos, resolver en este caso. Pero, como les digo, la ecuación completa es esta, ¿no? Ahí está todo. Lo que nosotros necesitamos para modelar este fenómeno de los plegamientos, ¿de acuerdo? Que nos permitirá igual llegar a dos respuestas importantes. Recuerden, la primera era que en la teoría de la geosinclinal, ¿recuerdan?
los plegamientos son los que originaban luego las cadenas montañosas, ¿no? ¿Se acuerdan? Ese cambio entre los esfuerzos laterales cuando había sedimentación y luego cuando había erosión de la sedimentación. ¿Sí? Entonces queremos resolver esa primera cuestión, saber si solamente plegando estratos se puede llegar a formar cordilleras, que es algo que yo sé que la mayoría ya sabe que no es así, pero insisto, muchos suelen poner eso en las presentaciones, a veces conocen todavía esos modelos muy antiguos, porque pues los libros hasta de los años 60, a veces por ahí hay algunos libros, 60, 70 inclusive, hay unos libros que todavía manejaban esa idea, ¿no? De la geosinclinal, de que simplemente presionando los estratos nosotros íbamos a obtener montañas. No es totalmente falso, es decir, esa es la que hay que insistir, ¿no? No son teorías anticientíficas, ¿no? O pseudocientíficas. La geosinclinal no era una teoría pseudocientífica, era una teoría científica que luego fue reemplazada por una teoría mejorada, que es la teoría de la tectónica de placas, ¿de acuerdo? Entonces, eso también es importante entender, ¿no? Que habíamos hablado un poco en la parte anterior. No nos conviene estudiar esa teoría y actualmente, pero sí hay que insistir, ¿no? De que hay algunos temas que todavía son aplicables, por ejemplo, como vimos en la primera parte, los esfuerzos originados en una cuenca sedimentaria, ¿no? Entonces, eso es algo que todavía es lo que queda de esa teoría, ¿sí? Simplemente no es que se ha eliminado totalmente, pero hay cosas como el hecho de que los plegamientos de la litosfera me generan las cordilleras. Bueno, vamos a ver si eso es posible, ¿no? O saber exactamente cómo conocemos actualmente que si tenemos otros mecanismos, ¿no? Que son sobre todo las diversas acreciones que luego se levantan como bloques, ¿no? Quizá el más claro aquí cuando estamos aquí en Tena es las montañas estas de Colonso que vemos ahí. ¿Ven? Son intrusiones magmáticas, batolitos que se han levantado por la compresión, ¿no? Y lo mismo si vemos al otro lado, no sé si subido, cuando subimos al otro lado, a las antenas, ¿no? Ahí van a ver los estratos calcáreos, en cambio, que siguen subiendo, ¿verdad? Eso como sigue presionando. Obviamente no es que vamos a poderlo observar, pero podemos ver las huellas geológicas, ¿no? Todos esos fósiles hay muchos fósiles ahí cuando suben las antenas, los fósiles de animales marinos, ¿no? Que están ahí, ¿no? Que han ido presionando y ya van formando esa nueva cordillera que es el cinturón subandino oriental. ¿De acuerdo? Pero que no es simplemente plegar. Pero hay que entender, o sea, también, ¿no? O sea, el plegamiento lo estudiamos para ver lo que conocemos como plegamientos, como los foldings de estos, que les he mostrado en el libro precisamente de Hakun Fossen, que están un poquito más detallados, ¿no? Entonces, puede ser también, es interesante a veces, enviarles también ejercicios de ese tipo, un poco más descriptivos. Ahora hemos hecho solo ecuaciones, pero cuestiones como, por ejemplo, saber describir un plegamiento también es importante, ¿no? Y obviamente también es importante saber las traducciones de los términos, hacerlo en español. Entonces, por ejemplo, ese podría ser un deber, se me ocurre, que sería interesante. Eh, Describir las partes de un plegamiento, ¿no? Tal como está en el libro de Fossen, puede ser un detalle. Obviamente está en inglés, la idea sería traducirlo, que ustedes conozcan los términos. De hecho, es interesante conocer los dos, ¿no? Porque en algún momento tienen la oportunidad de hacer un trabajo internacional con gente de otro lado. Eh, Digo, el idioma de comunicación va a ser el inglés, ¿no? O sea, entonces, al menos los términos técnicos hay que conocerlos bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría ser un deber, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos a pensar. Siempre eso, como les digo, yo los deberes no los anticipo. Y también, por si se han dado cuenta, también la idea es que hay que ir variando un poco, ¿no? Porque está bien si ustedes se comunican con sus compañeros de los semestres superiores que ya han pasado, seguramente ellos tienen los deberes, pero no es simplemente para que no copien, sino que también es importante ir variando, ¿sí? Los deberes, los exámenes que se toman. Bueno, al fin y al cabo a veces hay que repetir, ¿no? Alguna cosa, pero
ven? Si vamos cambiando un poco las preguntas, las cosas que yo les envío de deber, como les digo, no es simplemente para que no copien lo que hacen sus compañeros, lo que han hecho sus compañeros, si es que se lo pasan, mucho mejor, no hay problema, ¿no? Es mejor tener eso, lo que han hecho los otros compañeros. Pero también es porque hay que ir también innovando, ¿no? O sea, no es cuestión de repetir y repetir siempre lo mismo cada semestre, ¿no? Porque si no, no tiene mucho sentido la formación universitaria. ¿De acuerdo? Entonces, verán que con esta ecuación y con esta estructura, porque ya tengo que borrar, pasemos ahora sí a lo que sería la estabilidad de la litosfera bajo la acción de cargas, ¿no? O esfuerzos, si ustedes quieren, en sus extremos. Bueno, este título tan largo, pues nada, lo que me quiere decir es esto, ¿no? Yo había encontrado ya una primera cuestión, que me sale algo así, ¿no? Esto no puedo hacer cero. Ya sé que el P no es cero. Perdón, profe. ¿Sí? ¿Usted escribió litísfera? Litosfera, ¿no? Litosfera. La litosfera. Entonces, si ven esa compresión de ahí, como les digo, es la que no puede ser cero. Este P no puede ser cero, porque si no van a regresar a la solución de la isostasia. Pero lo que sí podemos considerar, como les digo, en principio cero, es que Q de X sea cero. O sea, que el peso del estrato sea mucho menor que esta componente litostática, ¿no? Es la componente litostática propia de la densidad de las rocas. ¿De acuerdo? Entonces ese Q de X sí lo podemos hacer cero. Por lo tanto, la ecuación que tengo que resolver ahora es la siguiente. De cuarta más P de X segunda. Este le puedo pasar al otro lado, me queda más rho M, rho W, rho M, rho W, P, W. ¿Ya? Entonces les vuelvo a insistir, verán que esto es la densidad del agua, porque estamos suponiendo que tenemos un agua encima, y esto en cambio es la altura de la deflexión, ¿no? Que puede ser o no puede ser agua, eso no es problema. Listo, entonces, ¿cómo resolvemos esa ecuación? Pues es una ecuación de cuarto orden, coeficientes constantes. Podemos ir por el polinomio característico, nada más que va a ser bastante más trabajoso porque me quedará una ecuación de cuarto orden. Se puede aprovechar otras formas de resolución, ¿no? Se puede probar una solución de la forma siguiente, ¿no? W es igual a W0 seno. No escribir abajo porque si no ya no alcanza. Entonces, verán, esto se redujo a la de arriba. Se puede probar una solución de la siguiente manera. W es igual a W0 seno de 2pi X sobre lambda. Entonces, verán esa lambda, por eso les mostré al principio el libro de Haakon Fossen, ¿no? Ahí claramente habla de la longitud de onda de un plegamiento, ¿no? Entonces, ese lambda no tiene nada que ver con el parámetro de la M que hemos visto en otras clases, sino que ya no hay más letras. Entonces, la idea es que yo puedo tomar esto, ¿sí ven? Y reemplazar acá. Pero ¿cómo reemplazo? Bueno, aquí está fácil, simplemente reemplazo acá. Pero acá tengo que derivar esto 2 veces y reemplazar acá. Derivar 4 veces y reemplazar acá. Bueno, eso es un ejercicio de derivadas que no lo vamos a hacer. Y simplificando me queda lo siguiente. De 2pi, porque obviamente aquí todavía hay muchas cosas más que hacer interesantes, ¿no? Que simplemente derivar p 2pi sobre lambda al cuadrado más rho m, perdón, más menos es aquí, ¿no? Menos w
¿Por qué? Porque obviamente el W se va a simplificar, ¿de acuerdo? Y esta es una ecuación algébrica que puedo resolver. Es una ecuación de cuarto grado. Existe una fórmula para resolver una ecuación de cuarto grado. Pero yo puedo hacer más fácil. Ver que esta es una ecuación que puedo trabajarla como 2 veces una ecuación de segundo grado. ¿Sí? Entendiendo que esto al cuadrado está otra vez al cuadrado. Aquí tengo, este sería mi, quieren, t por x al cuadrado menos p por x más rho m, rho w, g igual a 0. Y lo que estoy diciendo es que mi x, en este caso, vale 2pi lambda. 2pi lambda al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, es un truco para resolver esto de manera más simple, ¿no? Aunque, como les digo, para eso hay una fórmula, pero la fórmula de ecuación de cuarto grado es muy complicada. Verán que el título hablaba de estabilidad, ¿no? Es decir, vamos a ver por qué. Entonces, vamos resolviendo esto. Aquí lo que estamos es avanzando un poco el proceso, nada más, porque tenemos que encontrar esta solución mediante el polinomio característico, pero bueno, es algo que, como digo, al menos hemos recordado un poquito de las ecuaciones diferenciales en el otro ejercicio. Pues si ven, esto es lo que voy a reemplazar esta ecuación, por lo tanto, aquí mi x, que vale esto, 2pi sobre lambda, verán, este es x, es igual, aplico la fórmula de la raíz de la ecuación cuadrática, ¿no? Que antes del colegio. Entonces, ¿qué es? Menos b, entonces b más menos raíz cuadrada, voy a ponerle con un medio porque si no muy complicado, raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a, que vale todo esto, por c, que vale todo lo de acá. Esto es c. W por g, todo sobre 2a. ¿Ah? Fórmula de la raíz cuadrada. ¿De acuerdo? No sé si está todo bien, ¿no? 4, sí, 4D, ¿no? ¿Me interesa todas las soluciones? Bueno, puede ser, pero en realidad lo que me interesa es la solución para P crítica. La idea es que aquí, ¿qué cosa? Que P cuadrado tiene que ser al menos mayor que eso para obtener una solución real. Las soluciones imaginarias no me interesan. Tiene que ser mayor, pero en el caso crítico, lo que yo debería tener al menos es que P cuadrado menos 4D rho m menos rho w, ¿qué? Igual a 0. ¿Qué es ese caso crítico desde el punto de vista ya de la geodinámica? En el momento es la presión con la cual comienza el plegamiento, ¿de acuerdo? Entonces, bien, a veces no me hace falta conocer eh, toda la solución, ¿no? En realidad lo que necesito son ciertos valores específicos, por ejemplo, la presión crítica o la presión mínima para que el plegamiento comience. ¿Sí? Después puede hacer más grande. Esto puede ser más grande que lo de acá, no hay problema. Lo que no podría hacer es más pequeño porque me da soluciones imaginarias, lo cual quiere decir que el plegamiento todavía no ha comenzado. ¿De acuerdo? Entonces es lo que expresa esa ecuación de ahí. Resuelvo. Verán que lo interesante es que me da una solución real, porque verán que estos MW tiene que dar un número positivo, ya que si paso para el otro lado, esto 4 es positivo, D es positivo, G, todo esto es positivo, ¿no? Obviamente al sacar la raíz cuadrada, verán que va a tener dos soluciones. Una solución positiva y una negativa. ¿Con cuál de ellas me quedo? Aquí ya tengo que elegir, verán, ¿no? Sacar raíz cuadrada, esto me queda más menos. Me voy a quedar con el más porque estoy pensando en compresión, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces me queda, perdón. Bueno, estos valores ya voy. Entonces me quedo con la solución de la presión crítica
PC, que sería igual a, no sé si escribirle con el 2 por acá, no, así nomás, ¿no? Vamos a escribirle así 4D, rho m menos rho, esto es W. ¿Por qué? A la medio. Es la presión crítica, digamos, la presión mínima que debe tener la litosfera para que comience a plegarse. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo siguiente que debo yo hacer? Lo siguiente que debo hacer es encontrar, o ustedes quieren reemplazar ese D que me ha venido acompañando, esa rigidez flexural D, me ha venido acompañando durante todas estas fórmulas, pero es preferible escribirlo con la definición de D. ¿De acuerdo? Estas otras ecuaciones también voy a necesitar. De hecho, la idea sería que luego yo puedo reemplazar este PC acá, si ven en esta ecuación, y voy a obtener un lambda crítico de ahí, ¿no? ¿Sí? O no, más bien acá, ¿no? Acá podría obtener. Y cuando esto es igual a lo de acá, cuando P es igual a P crítico, todo esto se hace 0, me queda P crítico sobre 2D, y puedo despejar 2 de lambda. Estas de acá ya no me interesan, entonces no. Entonces voy a reemplazar el valor de la constante D, me va a quedar lo siguiente, ¿no? Bueno, eso queda al cubo, rho m menos rho w, sobre 3, 1 menos nu cuadrado a la un medio. Y ahora quiero esto en función de los esfuerzos, ¿no? Entonces verán que este PC en realidad originalmente era una presión, un esfuerzo, pero por unidad de longitud. Entonces, esto en realidad, ahora sí vuelvo. ¿Sí? El PC en realidad era el esfuerzo por unidad de longitud, donde la longitud era el H sobre el cual estoy trabajando mi presión, ustedes quieren que estoy ejerciendo, ¿no? Que bueno, digo, la palabra no, aunque utilizamos la P, decimos que es una presión, en realidad es un esfuerzo tectónico, ¿no? No se utiliza la palabra presión tectónica, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Que se necesita es de esfuerzos de compresión, esfuerzos de extensión. Entonces, ese esfuerzo originalmente, esta P que yo venía trabajando desde que comencé las ecuaciones, en realidad es mi esfuerzo por unidad de longitud. Entonces, para obtenerlo tengo que multiplicar el esfuerzo original, sí, el que voy a medir verdaderamente, el sigma, multiplicado por la longitud. En este caso, la longitud es el ancho de la... recuerden, ¿no? Que esto para que funcione tenía que tener un espesor del estrato, por si acaso, ¿no? Este era el H, que viene desde ahí. Lo mismo aparecía acá, ¿no? Recuerden que la rigidez flexural era EH cubo sobre 3, 1 menos acá, ¿sí? Era sobre 12, ¿no? Por si acaso, era la fórmula, pero con el 4 de acá queda 3. Bueno, eso es un reemplazo simple, ¿no? No creo que haga falta. Y ahora sí, pues nada, este pasa a dividir el H, lo puedo meter dentro, entra como H cuadrado y me queda H cubo sobre H cuadrado. Por lo tanto, esto sí puedo ya calcular. Esto es lo que me interesa calcular. EH rho m menos rho w, todo sobre 3, 1 menos nu cuadrado a la un medio. Esta fórmula es la que ya me permite determinar el esfuerzo crítico para que se produzca el plegamiento en mi litosfera. ¿De acuerdo? ¿Verán? Al final depende del módulo de Young, del espesor, del coeficiente de Poisson y de las densidades del manto y del agua. ¿Estamos claros? Y lo mismo decía, yo puedo reemplazar con ciertas operaciones que ya no me parece tan interesantes porque son solo álgebra, pero después voy a reemplazar este acá. ¿Qué me queda? Este menos este es lo mismo, 0. Entonces me queda PC sobre 2D. Y de ahí puedo despejar lambda. ¿De acuerdo?
Entonces, ese es el otro valor interesante. Bueno, estamos claros. Se hace 0, 2D. El D también le reemplazo por la rigidez flexural y despejo el lambda. Yo lo voy a escribir acá arriba porque sí es una expresión igual. Me queda el lambda crítico, es decir, el lambda mínimo. En este caso sería, sí, el lambda mínimo antes que empiece el plegamiento. Bueno, no mínimo, ¿no? Porque después en realidad si continúa el plegamiento, en realidad iría haciéndose más pequeño. En este caso sería el lambda máximo, ¿no? Pero en realidad es el crítico. Para que comience el plegamiento me va a quedar 2pi h cubo sobre 12, 1 menos nu al cuadrado, rho m menos rho w, g. A la un cuarto, ¿no? Porque como era al cuadrado, este es un medio, al cuadrado otra vez. Entonces, ven, con esta teoría que he desarrollado, más o menos vamos terminando hasta aquí, porque hasta aquí va esta parte de plegamientos, de placas. El resultado final de todos estos días de trabajo, de pensar en placas que se pliegan, etcétera, es estas dos fórmulas de acá. Entonces, una vez más, podemos habernos saltado todo eso y decir, bueno, el esfuerzo crítico en una placa que se pliega y la longitud crítica es esta, se acabó. ¿Sí? Pero hemos hecho el proceso para ver básicamente de dónde vienen estas fórmulas, ¿no? Es lo que interesa un poco en esta materia en específico, ¿de acuerdo? Porque como les digo, la otra vía también escribo lo mismo, simplemente vamos, mire, con las leyes de elasticidad podemos encontrar esta y esta fórmula de acá. Entonces, es un poco lo que hace el libro que les mostré hace un rato, el de Haken-Fosse, ¿no? Ahí no van a encontrar la deducción de las fórmulas. Simplemente les va mostrando, ¿no? Esta fórmula se utiliza, esta. Pero, como les digo, es un curso de geología estructural. Creo que es la diferencia entre verlo de geología estructural y verlo desde el punto de vista de la geodinámica, donde hemos hecho todo el proceso. Obviamente, no todos los pasos, porque algunos como este reemplazo y despeje, pues son básicos, pero sí vamos acompañando un poco el proceso, ¿no? Para ya terminar ahora sí con nuestra aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿vamos de acuerdo ahí? ¿Verdad? Son las dos fórmulas, digamos. ¿Qué es lo que necesitábamos, si ustedes quieren, para plegamientos, estudiar los plegamientos? Son esas dos de ahí. Y terminemos la clase de hoy haciendo obviamente una aplicación, ¿no? Calculemos, entonces calcular el esfuerzo crítico en una litósfera Entonces recordarán que no estamos hablando de corteza, ¿no? Verán que corteza era 35 kilómetros caso continental, 6 kilómetros caso oceánico. Estamos hablando de una litosfera. Una litosfera es más que eso, porque es corteza más una parte del manto. Son aproximadamente 50 kilómetros, ¿cierto? Para eso tenemos que las rocas de la litosfera tienen un modo de Young de 100 gigapascales. Un coeficiente de Poisson, verán que este no tiene unidades, de 0,25. Y obviamente los otros datos ya sabemos, ¿no? El manto vale 3.300 kilogramos por metro cúbico. Y bueno, el agua, bueno, voy a poner la del agua también, que deberíamos saberla, 1.000 kilogramos por metro cúbico. Entonces vamos a reemplazar esto aquí, ¿de acuerdo? Verán que tiene que dar un número positivo, ¿no? Si hay algún número negativo ahí, no está bien. Sería, por ejemplo, un ejercicio, ¿no? Nada más, ahí sí tengo que tener cuidado. Por ejemplo, en este caso, ¿puedo reemplazar en kilómetros aquí directamente el H? No, ¿sí? Porque aquí sí hay que hacer algunas simplificaciones con las otras unidades que tienen que estar en el sistema internacional. Entonces tengo que reemplazar 50 con 50.000 aquí, ¿de acuerdo? Las otras todas están ya en unidades del sistema internacional. ¿De acuerdo? Entonces verán, ¿no?
reemplazo que sería interesante que ustedes lo hagan con una calculadora, ¿no? Para que vean cuánto sale. Y sobre todo, transformar eso a porque en general el resultado les va a salir en pascales. Verán que aquí otra cosa, ¿no? Verán que esto está en gigapascales. Entonces, el momento que reemplace el aquí, yo tengo que reemplazar este sufijo G, obviamente por su número respectivo. Y ahí es donde suelen hacer los pequeños errores, porque simplemente dicen, bueno, G es 10 a la 9 y pongo 100 por 10 a la 9. Y eso dependiendo del calculador en donde estén, les va a aumentar o disminuir un cero, ¿no? Entonces, les digo, son pequeños detalles, pero que ustedes deben estar acoplándose de acuerdo a la calculadora, porque digo, hay calculadoras que ustedes para poner ese ponen 10 a la 9, y la calculadora interpreta que es ese sufijo. Pero, por ejemplo, si están en el MATLAB, ¿no? O en el Octave, tienen que poner 1e a la 9, suficiente. Que a veces, pues, no, pero 1 a la 9 no es giga, sino es 1, porque cualquier número es una notación de las calculadoras. Entonces, son pequeños detalles del mundo de la ingeniería que ustedes deben manipular. Por eso les digo, vale la pena que hagan esto, reemplazo aquí. De hecho, ese podría ser otro deber. Vamos a ver, ¿por qué yo no lo voy a reemplazar? Simplemente les voy a dar cuánto sale. Sale ese valor 6.4 gigapascales, ¿no? Entonces verán que hay que también, ¿no? O sea, expresar esto en un sistema, por eso se llama el sistema de ingeniería, con los prefijos giga, mega, de acuerdo a lo que se necesite, ¿no? Porque tampoco vale poner unos números ahí que nos puedan leer. Entonces, queda 6.4 gigapascales, reemplazando aquí. ¿Y qué es este 6.4 gigapascales? Bueno, eso no es simplemente un número, sino que este valor es mucho mayor que el esfuerzo de fractura de las rocas de la litosfera. ¿De acuerdo? Bueno, ya le voy a borrar. No, dejémosle nomás ahí. Entonces, antes de lanzarme a decir, bueno, entonces este es mi esfuerzo, puedo reemplazar también acá para ver la longitud de onda que me queda. Entonces, aquí viene justamente la interpretación. O sea, no son fórmulas en las cuales uno ya tenga que reemplazar y sacar el resultado y quedarse hasta ahí. No, eso es lo que ustedes aprendieron a hacer al inicio, ¿no? Fórmula, reemplazo, pero ahora interpreto. Entonces, en este valor, yo tengo que compararlo con los valores de fractura de las rocas de la litosfera. Y este valor es muchos órdenes mayor, o sea, no es 1, ni 2, ni 3, sino varias miles de veces mayor que el esfuerzo de fractura de la litosfera, que quiere decir que antes de que se llegue a plegar toda la litosfera en realidad se rompe, ¿no? Entonces, el hecho de pensar que las montañas, por ejemplo, los valles de las montañas se forman por el plegamiento de la litosfera, es falso, ¿no? No se puede hacer eso. ¿eh? Entonces, obtenemos una respuesta negativa, que es otra cosa que ustedes a veces se asustan en sus investigaciones, en sus tesis, ¿no? O sea, se plantean una hipótesis y obtienen lo contrario de lo que pensaba. Bueno, esa es una respuesta que hay que publicar y mostrar, ¿de acuerdo? Entonces, si ven, este es un caso. Pensábamos que podemos coger una litosfera de 50 kilómetros, la podemos plegar y con eso vamos a obtener valles y montañas. Eso no se puede hacer porque el esfuerzo crítico necesario es mucho mayor que el esfuerzo de fractura. Por lo tanto, la litosfera, esa sería nuestra conclusión, ¿no? Por lo tanto, la litosfera se fractura antes de plegarse. ¿No explica esto? Entonces aquí insistir que esto nos muestra de que no es posible explicar las montañas y los valles
en función del plegamiento de la litosfera, que era una de las cuestiones iniciales que se pensaba, ¿no? Pues ahora sabemos exactamente que las montañas se forman, ¿por qué? Las cordilleras, porque hay acreciones que se han pegado y luego con las presiones lo que hacen es que se levantan, ¿no? Entonces esa forma ondulada de valles y montañas en realidad no viene de los esfuerzos litosféricos. En realidad eso viene de la erosión, no sé si ya lo han visto. Y si no, veremos precisamente que algo similar a eso sucede cuando vemos la erosión en la materia de geología ambiental. ¿De acuerdo? Sí, hay una pregunta. Sí, profe, entonces eso quiere decir que las montañas que tienen picos serían montañas más recientes. Claro, o sea, las montañas que son menos erosionadas son las montañas que tienen formas más, eh, más agudas, ¿no? Porque la erosión lo que hace es suavizar esas formas. Pero aquí precisamente todavía no llegamos a eso, ¿no? La erosión está en la materia de geología ambiental. Ahí veremos esas ecuaciones, ¿no? Aunque también obviamente hay otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las que vemos aquí, de las graníticas del Colonso, es porque precisamente son graníticas, ¿no? Son montañas mucho más difíciles de erosionar. Que, por ejemplo, si vemos las que están, yo les señalo aquí, porque estoy aquí, no en el Tena, las que están allá al frente, las que son calcáreas, ¿no? Donde ya vemos ya una primera erosión que va tomando la forma de una montaña porque son calcáreas, ¿no? O sea, erosionan mucho más fácil. Entonces, sí, depende de los factores de erosión también, ¿no? Pero como digo, la idea principal es que salimos de dudas y eso les insisto porque ahora no están haciendo exposiciones, pero antes hacían y a veces cuando presentaban por ahí mostraban esas imágenes de libros antiguos donde mostraban cómo las montañas se forman eh, presionando. No, o sea, eso no se forma. Lo que sí nos sirve esto, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esta teoría? O sea, ¿cuál es la respuesta positiva? Bueno, nos sirve, sí, nos sirve para explicar la respuesta negativa, pero la respuesta positiva es, sí, para los estratos, ¿no? Para el plegamiento de los estratos, es decir, para las sinclinales y las anticlinales que estábamos viendo en el libro de Haakon Fossen, ¿no? Por ejemplo, en el caso, pues verán, ¿no? 6.4 es demasiado. Para ir terminando, donde terminaríamos este capítulo para un estrato sedimentario que dé lugar a sinclinales y anticlinales. Aunque ya vimos que puede haber varias otras, ¿no? ¿Verdad? Sinformas, antiformas, monoclinales. Bueno, estamos hablando de forma general. Inclinales, asinclinales. Eh, yo podría utilizar, por ejemplo, una altura de 1 kilómetro, ¿no? Con todos los demás datos que vimos antes me va a quedar 900 megapascales, que es un valor ya de compresión mucho más cercano, ¿no? Entonces, sí, cuando ustedes tienen un estrato de hasta de 1 kilómetro, obviamente hay estratos más pequeños, ¿no? Hasta de 1 kilómetro, ustedes pueden plegar, está todavía en el orden y se van a formar inclinales o anticlinales. Obviamente, si ven eso, ahí tenemos todas las escalas, ¿no? Y por ejemplo, con esto puedo encontrar también reemplazando la longitud de onda de una anticlinal, que en este caso me sale 28 kilómetros, ¿no? Como digo, todo depende de este valor, ¿sí? Que sería más o menos el máximo espesor de sedimentos que yo puedo plegar con esta teoría, 1 kilómetro. Más allá de eso, pues se va a romper, pero ya verán que 1 kilómetro es bastante, es toda una formación, ¿no? Generalmente cuando describen las formaciones de los mapas geológicos, máximo la potencia le ponen a 500 metros, ¿no? Entonces, sí, puedo plegar, por ejemplo, toda la formación Tena, sí, ahí todavía tiene una. Pero ya no más que esto, porque ya más que esto, pues ya pasa a fracturarse antes que a plegar. Entonces, esta teoría sí describe la formación de sinclinales y anticlinales, pero, como les digo, no explica, en cambio, la formación de las cordilleras que se explican por el levantamiento de
de bloques de acreción, ¿de acuerdo? Entonces, con esto hemos terminado este capítulo de plegamientos. Entonces, seguramente mañana ya empezaremos el capítulo de las fallas, ¿no? Que ya es otro capítulo. ¿No? Pasamos al otro capítulo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí hay, como les digo, algunas posibilidades de deber. Puede ser que les algo más descriptivo que puedan describir para que se acuerden todos estos términos de las inclinales, inclinales. O puede ser también reemplazar estos valores. Por ejemplo, si yo simplemente encontré, entonces sería importante tal vez reemplazar para obtener. Entonces, eso podría ser el deber. Pero obviamente mañana no lo pondremos porque pues mañana tenemos clase, ¿de acuerdo? Pero pues sí, son varias cosas que uno podría ir pensando. Sobre todo esto de reemplazar. Sería interesante que lo prueben y que salen estos valores, ¿no? ¿Están de acuerdo? Eso, entonces, si no hay más preguntas, pues quedamos hasta ahí. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe.